A mediados de la década del 80 ya se habían encontrado, aislado y secuenciado una decena de genes, todos ellos de importancia biológica, científica, médica. Es que los investigadores, la mayoría de ellos, ya habían comprendido la importancia de conocer la secuenciación completa del genoma humano. En el próximo bloque vamos a meternos justamente con eso, con el proyecto Genoma Humano y también con algunos descubrimientos nuevos relacionados con la genética, como el splicing alternativo. En septiembre del año 1988, con la fuerte participación del gobierno de los Estados Unidos y también del gobierno de Inglaterra, instituciones de otras partes del mundo y algunas empresas privadas, aparece la creación del proyecto Genoma Humano. Teniendo en cuenta que más de 6.000 enfermedades están relacionadas con la herencia, entonces naturalmente el motor mayor de la existencia de este proyecto está ligado con la medicina. El proyecto Genoma Humano es el programa más importante y ambicioso en biomedicina del siglo XX. Se inició en forma oficial en 1990 y consistió en descifrar toda la información contenida en los cromosomas. Llevado a cabo por miles de secuenciadores de ADN en cientos de laboratorios esparcidos por el mundo entero, este proyecto generó controversias acerca de cómo se iba a manejar la información que surgiría del proyecto. En la mañana del 26 de junio del 2000, se dio a conocer al mundo el primer borrador de nuestro genoma. La información obtenida a partir de este proyecto fue, entre otras cosas, de vital importancia para entender cómo el cáncer o la enfermedad de Alzheimer se manifiestan por errores en el ADN y qué podríamos hacer para repararlos. A partir del proyecto Genoma Humano, sabemos que las instrucciones de las que hablábamos al principio son aproximadamente 30.000. Es decir, que tenemos aproximadamente 30.000 genes en el genoma humano. Pero también sabemos que hay más de 100.000 proteínas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es posible esto? ¿No era que un gen codificaba una proteína? Hay una explicación para todo esto. Existe un mecanismo llamado splicing alternativo, en donde el mismo ARN mensajero lleva instrucciones para fabricar más de una proteína. Y por eso, para entender este mecanismo, fuimos a hablar con el doctor Alberto Kornblich, que es el jefe del Departamento de Biología Molecular de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, y lo consultamos a él para preguntarle, Alberto, ¿qué es el splicing alternativo? Hasta hace aproximadamente 25 o 30 años se pensaba que cada gen era capaz de dar lugar solamente a una proteína. Hoy sabemos que el fenómeno es mucho más complejo y existen un 60% de los genes humanos que es capaz de dar más de una proteína. Por ejemplo, en el dibujo del pizarrón vemos que la transcripción del gen, como dijimos antes, da lugar a un ARN mensajero inmaduro que contiene los exones y los intrones que se encuentran en el gen. En este caso, exones 1, 2 y 3 con sus dos intrones. Ahora, en ciertas circunstancias, este ARN mensajero inmaduro puede dar lugar a dos ARN mensajeros maduros diferentes, uno que contiene al exón 2 incluido en él y otro que carece del exón 2. Esto significa que un mismo gen dio lugar a dos mensajeros maduros y por ende a dos proteínas distintas. En este caso, un gen da lugar a dos proteínas. Hay muchos genes que dan lugar a cientos de proteínas distintas. Y el caso más extremo se conoce en un gen de la mosca de la fruta, Drosophila melanogaster, donde este gen, por splicing alternativo, puede dar lugar a 38.000 proteínas distintas. 38.000 proteínas distintas de un mismo gen es un número mayor de proteínas que genes distintos tienen las células de la mosca. Es decir, que la diferenciación celular no solo va a ser la consecuencia de qué genes están encendidos o apagados en un tejido particular,
sino también de qué proteínas distintas es capaz de dar cada gen por el proceso de splicing alternativo.